muchísimas gracias por seguir del otro lado. Un día muy productivo, con ponencias muy nutritivas para todos. Estamos muy contentos con que estén del otro lado, con las ponencias que hemos escuchado, con el intercambio que estamos teniendo, y esperemos que estén disfrutando de esta cuarta Conferencia Mundial de Relaciones Internacionales. Creemos que los temas económicos hoy tienen una principal preponderancia a nivel regional y a nivel mundial, y es por esto que hemos confeccionado este panel. Siguiendo, como dice Mariano, con esta línea, para nosotros es un placer este panel de las implicancias del nuevo escenario en el comercio internacional y la integración productiva. En particular por la presencia de estos dos expertos, Marcelo Elizondo y Dino Fortunato, para brindarnos una perspectiva sobre este nuevo escenario post-COVID y COVID, cuáles son las posibilidades, las tendencias, hacia dónde ir, por dónde empezar a encarar las soluciones. Bueno, y este panel va a estar moderado por Mariano Luna, que nos abandonó en el piso, pero que va a estar coordinando a estos dos expertos que nos van a estar comentando sobre el tema de este panel. Mariano, te dejamos al mando de este panel. Bueno, gracias Mariano. Nos encontramos ahora con el panel Las implicancias del nuevo escenario en el comercio internacional y la integración productiva. Desde SERI es un gusto grande poder estar hoy aquí presentes, llevando a cabo este panel, que sin dudas es un panel absolutamente imprescindible para las actividades que lleva a cabo el SERI. Nos encontramos con dos amigos de este centro de estudios, y además de amigos son dos personas, digamos, con amplio conocimiento profesional y académico en los temas, así que ya mismo los presento, ¿sí? Por un lado, contamos en estos momentos con la presencia de Dino Fortunato. Dino es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador, Argentina. Se especializó en Marketing Internacional y Gestión Intercultural en Bildung Universität de Austria. Creó la Fundación Integración Siglo XXI y como director ejecutivo ha llevado a cabo programas de intercambio, asistencia técnica y capacitación en más de 200 profesionales argentinos en Estados Unidos. Desde 2003 se incorporó a la UNUDI como delegado de Argentina, ¿sí? Y desarrolló una amplia carrera allí hasta ser Senior Advisor en su sede en Italia. Te agradecemos la presencia, Dino, y contamos también con la presencia de Marcelo Elizondo, que es abogado por la Universidad de Buenos Aires, un magíster en Administración de Negocios y Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid, con especialización de posgrados en Administración de Negocios en CEPA de Madrid. Efectuó programas de formación profesional en leyes en la Universidad de Harvard y de planificación estratégica en la Universidad de Chile. Es director de la Maestría en Desarrollo Estratégico y Tecnológico de ILVA, entre otras funciones académicas. Y durante 8 años ha sido director ejecutivo de la Fundación Exportar en Argentina, del 2002 al 2010, miembro del IATO, la International Association of Trade Training Organization, del 2008 al 2010, y también presidente de la Red Iberoamericana de Organismos de Promoción Comercial, del 2007-2008. Así que, bueno, ya con este inicio, con esta presentación, damos comienzo a este panel. Te invito, Dino, a que inicies tu exposición. Muy bien, muchas gracias Mariano, muchas gracias también al SERI por la invitación a participar a este panel de esta cuarta Conferencia Mundial de Relaciones Internacionales. Es para mí, digamos, un honor poder estar hablando aquí con ustedes y también con Marcelo Elizondo, que es un grande profesional en los temas de comercio internacional y que conozco desde hace muchísimos años y que después de tantos años nos volvemos a encontrar aquí en modo digital. Bueno, quiero hablar un poco, justamente, yo estoy aquí ahora basado en Roma, en la sede de ONUDI, en la Oficina de Promoción de Inversiones y de Transferencia de Tecnología. Es decir, lo que aquí hacemos es
principalmente identificar oportunidades de inversión en los países en vías de desarrollo para proponerle a los potenciales inversores italianos, europeos, de un lado. Y por el otro lado también el tema de identificar tecnologías para poder mejorar los procesos productivos en estos países en vías de desarrollo. ¿Dónde lo hacemos? Sobre todo en los sectores de la excelencia de la industria italiana, sobre todo en la agroindustria, digamos, a 360 grados, desde, digamos, from farm to fork, pasando desde el cultivo, la cosecha, a la producción de alimentos, transformación también de la madera, mueble, del textil, moda, cuero, calzado, etc. A partir de esto, también lo que hacemos es identificar otro sector principal en el que trabajamos, es el tema de las energías renovables y eficiencia energética. También trabajando codo a codo con el Ministerio del Medio Ambiente italiano, promovemos proyectos que facilitan la penetración de estas nuevas tecnologías en los países de desarrollo. Ahora, adentrándome a la temática de este panel y también a este momento particular, a este contexto extraordinario que nos toca vivir, justamente quería decir que a medida que esta pandemia se ha extendido por todo el mundo, ha ido paralizando muchos aspectos de la vida normal y también de los negocios y de los procesos productivos. Por este motivo debemos prestar atención cómo, y ahora más que nunca, sacar provecho de esta crisis y ver cómo poder restaurar justamente nuestras economías y nuestra sociedad. Ahora bien, si tomamos en cuenta la Agenda 2030, que es, digamos, en el marco donde trabajamos como en Naciones Unidas, es decir, los ODS, los Objetivos para el Desarrollo Sostenible que la comunidad internacional se ha fijado como meta a cumplir hacia el 2030, vemos que hay señales de alerta para su cumplimiento y más aún después de esta pandemia. Por lo cual, en el mundo post-pandemia del coronavirus, nos exige tal vez a pensar en una cooperación e integración regional con aún mayor integración productiva y sobre todo con tecnología e innovación. Por lo cual, debemos pensar en este futuro donde los países, las regiones, como por ejemplo el Mercosur, en la nueva geografía económica, los lleve a depender menos de las manufacturas importadas y justamente imaginar cadenas de valores regionales. En ese sentido es importante implementar políticas industriales a nivel regional que nos permitan fortalecer también las capacidades productivas y generar también nuevos sectores estratégicos. Porque solo a través de lo que viene llamado la globalización es, digamos, cómo se podrá incidir en esta nueva economía mundial, y esto se logra gracias justamente a una mayor integración productiva, comercial y también tecnológica. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si bien esta pandemia ha arrojado una nueva luz sobre la complejidad y la importancia de las cadenas de suministro globales, hemos visto justamente cómo la disrupción global de las cadenas de valor está obligando a los fabricantes de todo el mundo a replantear sus fundamentos para ser también más resilientes en el futuro. Porque justamente la digitalización está creando una nueva tendencia digital que permite la integración de sistemas avanzados de trazabilidad y también una mejor logística y planificación. Los últimos meses han demostrado claramente cuán interconectado, digamos, está este comercio internacional. Si vemos lo que pasó al inicio de este año, en enero, febrero y marzo, por ejemplo en Wuhan, en la provincia china de Hubei, donde se originó esta pandemia, y poco después el resto de la China, como vemos, en esos meses cerraron. Entonces, en ese momento, la gran preocupación del mundo era cómo las empresas se ocuparían de la producción cuando se agotaran sus reservas de inventario y no recibirían más esos productos de China. Pero en abril y mayo, cuando China se estaba recuperando y volviendo gradualmente a los negocios, la ecuación se había cambiado. Es decir, que para entonces el comercio en la mayor parte del resto del mundo se había cerrado, y con este cierre la demanda de los productos que Estados Unidos y Europa había comprado a China
cayó precipitadamente. Hay una encuesta del Institute for Supply Chain Management que en marzo justamente indicaba que el 75% de las empresas habían informado interrupciones de estas cadenas de suministro que de una forma u otra habían sufrido debido a las restricciones en el transporte y la logística relacionadas justamente por la pandemia. Y esa cifra ha continuado constante por varios meses. También la encuesta demostraba la ausencia de, digamos, del Business Continuity Plan o plan de contingencia para casi la mitad de esas empresas, justamente en caso de una interrupción de la cadena de suministro desde la China, como después realmente ocurrió, que dejó justamente muy vulnerable a muchas empresas a nivel global y que aún hoy lamentan retrasos repentinos e imprevistos en los pedidos. Entonces, lo que la pandemia ha revelado son las vulnerabilidades de las complejas cadenas de suministro globales basadas en el principio del Lean Manufacturing, es decir, la manufactura esbelta. Y este es el caso, por ejemplo, en el sector de la salud, donde justamente un repentino y brusco aumento de la demanda de los PPI, es decir, los equipos de protección personal, puso los riesgos inherentes de este modelo de inventario y de contratación individual impulsado justamente por el cost control. Pero bueno, la pandemia ha representado entonces una oportunidad para que todas las empresas globales reemplacen estos sistemas obsoletos, ya que las cadenas de suministro seguras son la clave para la creación de una red de comercio e inversión global más sólida y equipada justamente para paliar posibles impactos, como puede ser este del coronavirus o como fueron otros desastres naturales, como las erupciones volcánicas, etcétera, etcétera. Pero ahora bien, digamos, desde ONUDI, digamos, si tenemos en cuenta los ODS, el objetivo 9, que es esto de impulsar justamente y promover un crecimiento económico, industrial, y también de adoptar tecnologías que ayuden y faciliten, digamos, aumentar las capacidades de producción, lo que vemos es justamente que en esta cuarta revolución industrial en la que estamos metidos hoy en día, la adopción de ciertas tecnologías como pueden ayudar muchísimo a la localización de las capacidades de producción y construcción y también al impulso del desarrollo sustentable e inclusivo, que serán un elemento indispensable para el futuro de las cadenas globales de valor. Justamente la digitalización constante del papeleo que acompaña el comercio global ayudará a la transición a un nuevo paradigma, creando cadenas de suministro más confiables y reduciendo significativamente el tiempo requerido para encontrar o contratar nuevos proveedores. Entonces, en el caso de una interrupción, los proveedores pueden buscar alternativas más fácilmente utilizando tecnologías como son hoy la inteligencia artificial y de IoT, ¿no? De Internet of Things o Internet de las Cosas. Justamente las tecnologías y los ecosistemas conectados que han surgido como resultados de esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo están haciendo que los principales fabricantes recurran justamente a sistemas open source, sistemas abiertos e interconectados que puedan aprovechar el poder de estos datos para ofrecer una serie de beneficios que incluyen ahorros de costos, precisión y calidad sin precedentes. También la oportunidad de personalizar los productos mucho más fácilmente. Y es acá donde vuelvo a este concepto, digamos, de volver un poco a la producción regional o local, que se pueda adaptar más fácilmente, no solo a las materias primas que pueda encontrar en una determinada región, pero también a los gustos del consumidor. Con esta ayuda a medida que también avanza esta tecnología, también lo hace el potencial del sector manufacturero. Es decir, los conceptos automatizados como la inteligencia artificial y de IoT se están convirtiendo en algo común entre los fabricantes de todo el mundo y mucho más ahora que utilizan conceptos en tiempo real como la realidad virtual y aumentada para llevar sus procesos de producción a un nivel aún superior. La realidad aumentada
es algo que personalmente he logrado ver en varias industrias aquí en Italia y en Europa, justamente a partir de la realidad aumentada se convierte, digamos, el entorno de producción circundante en un reino más que nada interactivo que puede tomar cualquier forma. Si bien a menudo esto se considera una aplicación para la industria del videogame, del juego, su potencial se está dando a conocer en muchas industrias, incluido en el sector manufacturero. Por ejemplo, en el caso de Wärtsilä, Wärtsilä es el líder mundial en el mercado marino, son los que hacen los grandes motores para las naves de crucero, que tiene también sede en Argentina. Bueno, es una empresa finlandesa, pero tiene aquí en Trieste, digamos, la producción justamente de estos grandes motores, que son grandes como, digamos, unos edificios. En este caso, ellos, por ejemplo, gracias digamos, a sistemas de open source desarrollados a través de empresas del clúster de la región Friuli-Venezia Giulia, conjuntamente también con las universidades, Universidad de Trieste, y eso ha logrado justamente con la realidad aumentada facilitar el ensamblaje de las piezas sin necesidad justamente de requerir mayores instrucciones. Es decir, el operador, el obrero se mete el casco y el casco, digamos, de realidad aumentada le indica dónde meter esta pieza. Es decir, la realidad aumentada puede facilitar operaciones eficientes al reducir el tiempo también de inactividad de la producción, también identificar rápidamente los problemas y mantener todos los servicios y procesos funcionando, digamos, sin problemas. También otro ejemplo, más que nada, no tanto sobre la producción, sino también sobre el tema de logística, es Inditex, que es el grupo textil más grande del mundo. He visitado la planta logística en Tordera, cerca de Barcelona, donde justamente tenemos que imaginar una fábrica donde los sensores se comunican entre sí, donde las operaciones como la producción, la logística y la distribución son manejadas por robots, y donde toda la cadena de valor está conectada vertical y también horizontalmente a través de tecnologías digitales como IoT. El manejo, el análisis de los datos es esencial, la inteligencia y la robótica avanzada juegan también un papel fundamental. Esto ya no es, como veíamos antes, una película de ciencia ficción, esto es una realidad que viene utilizada por empresas y gigantes de todo el mundo. Entonces, el futuro de las fábricas inteligentes o las instalaciones de logística inteligente es hoy, donde los procesos están altamente automatizados y también diseñados para ayudar a mejorar la productividad industrial, la rentabilidad, la seguridad, la precisión y también la flexibilidad. La digitalización es una oportunidad única para involucrar a más personas en la mejora de procesos de fabricación y también creo que las fábricas inteligentes del futuro son aquellas en las que los empleados han creado juntos a estas soluciones digitales e inteligentes, digamos, los elementos que ellos mismos utilizan. Entonces, las tecnologías están cambiando constantemente, por lo que para mí la digitalización se trata más de una mentalidad desarrollada en las personas que en cualquier otra tecnología en sí. Pero bueno, esto es para dar un panorama más o menos de cómo las tecnologías de la cuarta revolución industrial, como estamos hablando, la inteligencia artificial, los procesos de blockchain, brindan también oportunidades para nuevas innovaciones en la cadena de suministro que pueden ofrecer justamente un mayor nivel de resiliencia en caso de interrupciones como la que estamos viviendo. La pandemia de COVID ha demostrado que las empresas que se han embarcado en un programa de transformación digital pueden continuar operando de manera efectiva, como es el caso de Amazon, y uno de los resultados que es probable que otras empresas tomen nota y sigan su ejemplo, con programas de transformación también propios. Entonces, esto es justamente para dar un poco el panorama de lo que está ocurriendo hoy en día con las cadenas de suministro y también cómo la producción global está cambiando, digamos, en síntesis, ¿no?
Bueno, Dino, la verdad que muy buena tu intervención. Tomé algunas ideas, algunas notas. Primero, bueno, comentás el diagnóstico complejo, ¿no?, del comercio y de industria en relación a la pandemia y obviamente comentás y augurás por la necesidad de una restauración de la economía de forma urgente. Hiciste mención al tema de las cadenas de valor regionales y de profundizar esas cadenas de valor regionales. Me parece genial esa intervención y que esas cadenas regionales de valor hoy se están dando en el marco, ¿no?, de un proceso de digitalización muy grande, donde Internet de las cosas, la realidad aumentada, la sensórica, comienzan a ser herramientas ya casi de uso cotidiano y necesarias para la mejora de la competitividad, la mejora de la precisión y de la productividad. Me dejó pensando algo que al final dijiste, que es súper interesante, ¿no?, que la digitalización es causa sobre todo de las personas, ¿no? Más allá de lo que comentaste de las herramientas digitales, ¿no? Interesante eso. Sí, exacto. Y aquí lo importante es justamente tender, y es lo que perseguimos también nosotros, es que justamente esta cuarta revolución industrial sea también inclusiva, es decir, que no deje a las personas atrás. Está bien, o sea, la digitalización, pero tenemos que tener en cuenta también las personas. Entonces, ¿cómo adaptar, digamos, las personas a estos nuevos esquemas que se vienen? Es parte también del empeño que desde nosotros, desde cada lugar, tenemos que tratar de incentivar y de poder desarrollar. También los gobiernos tienen que crear justamente nuevas políticas industriales, nuevos digamos, esquemas ¿cómo se llama?, de capacity building, de capacitación para aprovechar, digamos, y que nadie justamente quede atrás. Muy interesante y no puedo estar más de acuerdo con ese comentario, Dino, y además me imagino que cuando estás hablando de estos temas de digitalización con las personas, a la larga tenemos que estar pensando también lo que sería la revolución de la educación, ¿no? Y cómo generar ese nexo que siempre es complejo, sobre todo en los países en desarrollo, entre la academia y la industria. Pero es un tema que, si te parece, luego lo seguimos conversando, esto y otros temas. Absolutamente. Así que, Marcelo, me gustaría ahora, por favor, darte la palabra a ti. Bueno, muchas gracias, Mariano. Para mí también es un enorme gusto poder compartir estos minutos con ustedes en esta conferencia, en particular por la enorme relevancia de la misma, en segundo lugar porque es una ocasión para ponernos en contacto, aunque sea a través de la vía digital, y además, como Dino decía, para volver a verlo a él después de unos cuantos años en los que no habíamos estado en contacto. Cuando estamos trabajando en los mismos temas, en algún momento el camino vuelve a encontrar puntos de vinculación. Por lo que para mí es una gran satisfacción y tengo mucha gratitud porque me hayan convocado. Yo quiero tomar la consigna tratando de compartir con ustedes algunas ideas sobre el nuevo escenario de los negocios internacionales. El comercio internacional, que es un poco el ámbito desde el cual nosotros venimos trabajando, en realidad no es más que un capítulo de una globalización muy profunda que ha ocurrido en el mundo en los últimos años. A mí me gusta decir, para los que son muy comercio internacionalistas, que la globalización tiene 5 grandes flujos: el comercio de bienes, el comercio de servicios, los flujos financieros, los flujos de inversión extranjera directa y los flujos de información y conocimiento a través de las fronteras. Y en algunos momentos crece alguno y se debilitan otros, y en algunos otros momentos, como ahora, quizás los convencionales están un poco más afectados y los no tradicionales están un poco más dinámicos. Pero la globalización va mutando, el escenario de los negocios internacionales se va adaptando, pero no me animaría a decir que esa mutación implica una reversión, sino en todo caso una reconfiguración.
En ese escenario a mí me parece que hay 5 grandes cualidades que yo destacaría sobre este nuevo contexto, y sobre todo de aquí en adelante. Y voy a partir de muchas de las cosas que dijo Dino, con las que estoy absolutamente de acuerdo. Yo diría 5 títulos, esto es para desarrollar mucho más y tampoco pretenden abordar toda la temática. Primer característica de este escenario nuevo de los negocios internacionales es el cambio tecnológico. Claramente vivimos en un mundo en el cual la configuración de los negocios tiene por principal motor de reconfiguración o de modificación el cambio tecnológico. Este cambio tecnológico que no es solo de tecnologías duras, sino de aplicación de tecnologías blandas que conforman lo que se ha llamado el capital intelectual. Hay muchos autores que están diciendo estamos avanzando hacia una economía de intangibles, en las cuales el conocimiento hace la diferencia y ya no el producto tradicional. A mí me gusta plantearlo en estos términos. Mientras la economía del siglo XX tenía en el producto el sustantivo y el conocimiento le agregaba alguna diferenciación adjetiva, hoy es al revés. Hoy el producto es un continente adjetivo y el valor lo genera el conocimiento, que es el sustantivo que transforma el producto, generándole ese valor que lo hace elegible, incluso ubicable en estos nuevos marcos de cadenas de valor internacionales. Por lo que yo diría, lo primero es el cambio tecnológico que está modificando sustancialmente el escenario de acción, sobre todo a partir del desarrollo de intangibles vinculados con, por supuesto, tecnologías más duras, pero también con tecnologías de gestión, con algunas tecnologías institucionalizadas como royalties, patentes, propiedad intelectual, licencias, pero con otras que no están tan institucionalizadas, que incluso no son tan fácilmente medibles, pero que tienen que ver con el know-how, con las nuevas experiencias, con la reputación, con la capacidad de generar atractivo para generar coaliciones para negocios y coaliciones en nuevos ecosistemas que están incluso llevándonos a la aparición para el ámbito de los negocios de espacios públicos no estatales, que son todo un desafío para repensar los negocios. De modo que lo primero es un cambio tecnológico, sobre todo vinculado con el capital intelectual y los intangibles como motor. El segundo elemento que me parece muy importante es que hemos tomado conciencia del riesgo aleatorio en el cual los negocios internacionales se están desenvolviendo. Seguramente la pandemia nos ha puesto de manifiesto el enorme riesgo sanitario que tenemos constante, a veces muy oculto, que puede modificar de un día para el otro, no ya la coyuntura de un año de los negocios, sino la configuración de los negocios en adelante. Yo ya hoy conozco muchos empresarios internacionales que empiezan a recibir exigencias de nuevos estándares de calidad, nuevas certificaciones de procesos cumplidos, vinculados con normas sanitarias o con el cumplimiento de normas ambientales o con normas de seguridad. Todo vinculado con esta conciencia, por lo tanto ya se ha tomado como un requisito para los negocios de nuevos riesgos. El riesgo sanitario, el riesgo del cambio climático, que está cambiando muchísimo el espacio de los negocios, los riesgos políticos. Van apareciendo inestabilidades políticas donde uno no se imaginó que podía verlas, van apareciendo novedades desde el Brexit hasta la reconfiguración del NAFTA en América del Norte, que también nos van planteando la aparición de estos otros riesgos. Por ejemplo, la enorme dificultad que tiene la Europa del Sur para controlar las migraciones. Hay una enorme cantidad de cuestiones que son aleatorias porque son de difícil previsión, pero que nos ponen en una actitud distinta en términos del desarrollo estratégico de los negocios. Segunda consigna que creo que hay que tener en cuenta en este nuevo escenario. Tercera consigna, yo creo que está cambiando el marco regulatorio para los negocios internacionales. En primer lugar, porque los propios países están reaccionando, seguramente con más sensibilidad, poniéndose un poco más exigentes en términos de normas, requisitos, de exigencias. Pero sobre todo yo creo que estamos en pleno proceso de cambio del entorno regulatorio internacional de los negocios. Así como están en crisis los organismos multilaterales, como la Organización Mundial de Comercio, también están en crisis los mecanismos que los propios países fueron encontrando para resolver la dificultad del consenso internacional, como los tratados de libre comercio, o por lo menos lo que está ocurriendo es un cambio
de esencia de los acuerdos de libre comercio, que ya están dejando de ser meros pactos de reducción de aranceles en frontera para empezar a ser coaliciones regulatorias en las cuales se van conformando clubes de países que se van poniendo de acuerdo en muchas más cosas que la mera reducción arancelaria. El nuevo acuerdo del NAFTA plantea hasta exigencias de cambios en normas laborales para México para seguir vendiendo a los Estados Unidos. Yo estoy en la Argentina. La negociación del Mercosur con la Unión Europea se encuentra con exigencias ambientales de la Unión Europea para el avance en la negociación del acuerdo. Y hasta cuestiones políticas. Los acuerdos de paz que ha firmado Israel recientemente con algunos países árabes le han permitido iniciar otra vez negociaciones que estaban detenidas con algunos socios que les decían, no, con un país antiárabe yo no quiero negociar porque yo tengo clientes en países árabes, por lo que empiezan a aparecer exigencias políticas, exigencias de tipo cualitativo, como las ambientales o como las de cómo producimos, cómo consumimos, normas vinculadas con coincidencias en el marco regulativo del trabajo. Bueno, estos pactos internacionales ya no son meros acuerdos de reducción de aranceles, sino que son, y se lo serán en adelante, confluencias regulatorias que probablemente nos lleven a un mundo en el cual haya espacios de bloques de países que tienen coincidencias entre sí y que por eso se alían, y países que quizás no están tan cómodos y en base a esa no comodidad empiezan a buscar otros rumbos. Me parece que el Brexit tiene mucho que ver con eso, como algunas otras discusiones en el Mercosur, donde estamos nosotros en Latinoamérica, hoy está claramente planteándose un Brasil que dice, este es un bloque muy cerrado, necesitamos más apertura, Brasil es una de las 10 grandes economías del mundo, quiero jugar como tal, y Argentina diciendo, no, me conviene más el modelo tradicional. Empiezan a rediscutirse esos espacios que fueron muy exitosos en el siglo XX, pero que hoy están empezando a tener alguna cualidad distinta. El cuarto elemento que yo marco como muy relevante para el ámbito de los negocios internacionales es la interferencia de la política y en particular de la geopolítica como marco de referencia de los negocios. Claramente aparecen cuestiones políticas que empiezan a influir en quiénes son mis socios y con quiénes puedo actuar con más libertad y normalidad. Pensemos en el cierre del mercado chino para Australia como consecuencia de una disputa vinculada con la aparición del COVID. Pensemos en esta discusión sobre el 5G y si China puede ser el impulsor y no, y el Reino Unido primero diciendo que sí, después diciendo que no. Las cuestiones geopolíticas, de liderazgos, de capacidad de influir pasan a ser muy relevantes. A mí me parece que la nueva disputa internacional ya no es militar, ya no es de prevalencia geográfica. El poder en el mundo hoy está apoyado en la capacidad de imponer estándares. Quien lidera impone estándares, define en base a qué marcos se desarrollan los negocios. Esa es la gran discusión entre Estados Unidos y China, una guerra comercial en la que la cuestión del balance comercial entre los dos no es lo más relevante. Lo más relevante es Estados Unidos queriendo que China modifique su legislación relativa a la propiedad intelectual por los intereses de las empresas americanas, y China diciendo, yo quiero soberanía, déjenme marcar las condiciones de acción dentro de mi país. Y eso influye en los negocios. Por lo tanto, la política y la geopolítica ha pasado a ser un elemento a considerar en el ámbito de los negocios. Y todo esto, estos 4 puntos, nos llevan al quinto punto, que me parece muy significativo, que es el ámbito de los negocios internacionales sigue siendo un ámbito para empresas, pero las empresas tienen que desarrollar atributos nuevos. Si es verdad que todo eso que dije antes y estos 4 puntos anteriores están en avance, y creo que sí, las empresas tienen que desarrollar atributos nuevos, atributos vinculados con la incorporación de tecnología, con el desarrollo de una oferta basada en el conocimiento, con la capacidad de generar alianzas en todo el mundo, arquitecturas vinculares, dice John Kay, un profesor con el que me familiaricé en mis estudios en la Universidad Politécnica de Madrid, socios más que clientes, conformación de ecosistemas en los cuales incluso los que no son directamente exportadores también participan, de modo que conocimiento en la oferta, capacidad de generar alianzas como arquitecturas vinculares, saber con quién compito y con quién coopero, el desarrollo de atributos reputacionales, marcas, certificaciones de estándares, trayectoria, alianzas, capacidad de generar certezas ante un mundo muy incierto. La capacidad de plantearse la innovación permanente. Dice Rita Gunther McGrath en la Universidad de Columbia,
en el siglo XX nos habíamos convencido de que las ventajas competitivas tenían que ver con un producto estrella. En todo caso, si puedo, creo barreras de entrada para que compitan con mi producto estrella. El siglo XXI, el ciclo de vida de los productos se ha acortado, nadie que se enamore de un producto estrella prevalece, la gran virtud es la de la adaptación. Y es mucho más importante tener una empresa exitosa que un producto exitoso, porque lo que prevalece es la empresa adaptándose a los cambios que no terminarán en este momento de pandemia ni en la pospandemia. Hay quienes incluso están hablando de que la virtud de la empresa del futuro es la anticipación, que después te permitirá la adaptabilidad. Bueno, el desarrollo de nuevos atributos vinculados con estas condiciones en las cuales los recursos humanos tienen mucho que hacer, con los que incluso hay que ir repensando modelos de management, repensar la estrategia. Hay autores que están hablando de que la propia estrategia está en crisis, porque antes las estrategias eran planes de largo plazo y hoy un escenario de alta volatilidad exige estrategias de corto plazo, algo que parece un contrasentido en relación a la definición original de la estrategia. Bueno, quinto título. Este nuevo escenario exige empresas internacionales, aun cuando sean pymes. Me gusta la idea de la micro multinacional. La pyme es ágil, no tiene por qué dejar de ser pyme, pero tiene que convertirse en un actor que trabaja en un escenario internacional, que tiene mucha capacidad de adaptación, pero empresas con nuevos atributos. De modo que todo esto nos está planteando el cambio de agenda para los reguladores públicos, para los organismos internacionales o multilaterales como la UNUDI, donde Dino se desempeña hace tanto tiempo y con tanto éxito, para los espacios de creación de nuevos escenarios colectivos, que incluso yo digo en muchos casos son espacios públicos no estatales, van apareciendo porque también el Estado está en crisis, la autoridad está en crisis, nuevos liderazgos que requieren mucha inventiva en el modo de crear esas confluencias para generar nuevas ofertas. Yo creo que vamos a un mundo en el cual la empresa tiene que desarrollar prestaciones más que productos y los ámbitos de acción en los cuales influye mucho el orden macroeconómico, la capacidad mesoeconómica de abastecer requerimientos, sobre todo vinculados con la conectividad, el acceso a la tecnología, la comunicación y también, por supuesto, las virtudes microeconómicas de las empresas empiezan a ser crecientemente relevantes. De modo que cuando a mí me preguntan cuál es el nuevo escenario del comercio internacional, lo primero que digo es, bueno, el comercio internacional es solo una parte de la globalización, que como dije al principio, tiene muchos flujos. Segundo, hay barreras que separaban el comercio de los servicios, la industria de la producción primaria, que se están debilitando. Está todo mezclado, incluso los sectores productivos entre sí van empezando a entremezclarse y nuestros competidores pueden aparecer de una industria en la que nunca creímos que íbamos a tener algún involucramiento. La nueva manera de entender los negocios requiere mucha flexibilidad de los funcionarios, de los organismos multilaterales, de los negociadores internacionales, de las empresas, de las organizaciones que asisten a las empresas. Y en ese sentido me parece que lo mejor que podemos hacer es tener una gran capacidad de apertura, de entender lo que pasa, y más allá de si nos resulta más estimulante o un poco más estresante, saber que el cambio está para quedarse, que no es un hecho, sino que es un proceso. A mí me gusta decir no es un suceso, es un proceso, y en ese marco, bueno, más vale que nos vayamos preparando para trabajar activamente, sobre todo en un mundo en el cual la capacidad de generar conocimiento es la que hace la diferencia. Bueno, la verdad, Marcelo, muchas gracias por tus palabras, como siempre. Esto ya te lo dije incluso personalmente. Para los que estamos en este mundo y que nos gusta mucho el tema de los negocios internacionales, bueno, sos un referente. Siempre es muy, muy lindo, muy gratificante escucharte y poder debatir. Conceptos como el tema de los atributos nuevos, esto de pensar siempre el riesgo, ¿no? Y yo también, digamos, estoy de acuerdo con esa tesis y a mis alumnos siempre digo que en los negocios internacionales lo que hay que pensar es cómo minimizar el riesgo, ¿no? El riesgo es parte implícito de los negocios y sobre todo en estas épocas de cambio. Bueno, hay temas muy interesantes que comentaste, como pensar en la empresa exitosa, ¿no? Y no en el producto o servicio exitoso, en la capacidad de anticiparse, ¿no? Y
y pensar ese producto, ese servicio como una prestación, ¿no? Como una utilidad real hacia el usuario, hacia el cliente. Así que muy interesante tu presentación. Yo tengo dos pequeñas preguntas. Les pido también que las podamos responder con cierta rapidez, sobre todo porque estamos con un tiempo ceñido. En el caso, Dino, vos hablaste justamente, basado en tu experiencia, ¿no? En el tema de las cadenas regionales de valor y obviamente hay todo, durante muchas décadas hemos visto, ¿no?, este proceso de offshoring, ¿no?, de la producción en multipaíses. Y teniendo en cuenta que ahora, ¿no?, se viene un proceso más de digitalización, de automatización, se está hablando mucho del reshoring, ¿no?, de que las empresas hoy los costos los consigue más automatizando, digitalizando y no generando producciones y eslabones en diferentes países. ¿Qué opinás, qué opinión tenés sobre esto? Me imagino que en la UNUDI es algo que se debe estar debatiendo mucho, ¿no? Es un proceso real, todavía falta mucho, estamos en una situación intermedia entre el offshoring y el reshoring. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Digamos, es un proceso que, digamos, que se está debatiendo, pero que se está aplicando y que justamente ahora, digamos, con esta pandemia se ha acelerado. Es decir, cuando estábamos hablando también, que Marcelo hablaba de mitigar el mitigar el riesgo también se trata de esto, de cómo lograr, digamos, traer la producción, digamos, más cerca del consumidor. Y también porque, como también hablaba Marcelo, el tema, el consumidor, este tema de adaptar constantemente el producto exige justamente que el producto esté más cerca del consumidor. Entonces hoy vemos justamente que gracias a la tecnología, digamos, alguien puede diseñar su zapatilla o su remera, digamos, aplicando el color que desea en el cuello o en la manga, y absolutamente tal vez en 2 días tenerla en la puerta de su casa. Digamos, el consumidor está cambiando. El consumidor también está cambiando en cuanto a valores éticos. Hoy, digamos, hay mucha exigencia justamente por lo que hay detrás del producto. También el tema de la pandemia va a dejar de lado, esperemos, el fast fashion, digamos, la moda rápida, y va a buscar justamente, porque el consumidor lo exige, productos, digamos, donde se respete no solo los valores de producción, pero también el origen de la materia prima, y que se han respetado, como también hablaba Marcelo, de ciertas certificaciones, estándares que han seguido. O sea, hoy aquí las empresas, justamente hoy, mañana en Parma, hay un summit importante de grandes empresas italianas y también algunos componentes internacionales que hablan justamente de la Regeneration 2030, y es justamente para volver a la producción tomando, digamos, a las personas como, digamos, y a los trabajadores como, digamos, dentro de la misma producción. Y también cuando hablo del origen de las materias primas, digamos, el contadino, el granjero, digamos, en cualquier parte del mundo, se tiene que también, en cierta forma, no ser aquel justamente que recibe solamente los pennies digamos, del valor de un producto. Tiene que ser parte también, no tanto también de las ganancias, pero también del beneficio que la empresa y el producto, digamos, ha generado. Entonces, obviamente hay un cambio. Muchas empresas ya están justamente aplicando lo que se llama el índice de sostenibilidad o Sustainability Index, y esto creo que va a ser, digamos, mucho más a futuro, más requerido, ¿no? Ahí estamos. Genial, Dino, te agradezco tu respuesta. Marcelo, me gustaría
hablar sobre unos temitas que ya te lo he escuchado hablar y que me parecen súper interesantes. Pues siempre te referís a que, bueno, obviamente está el comercio de mercaderías, el comercio de servicios, ¿no? Obviamente el de servicios mucho más dinámico, pero hay todo un comercio y un flujo, esto que vos decís de información, que está, ¿no?, subterráneo, que no se conoce. ¿Qué, qué idea nos podés decir al respecto? ¿Qué metodología de buscar esa información o cómo podemos interpretar ese flujo de información que está, que fluye en forma muy rápida y que muchas veces a los analistas nos cuesta encontrar esa información, nos cuesta interpretar ese ¿Puedo data? abrirle a mi gato? ¿Puedo abrirle a mi gato la puerta? ¿Cómo no? ¿Eh? Si tiene algo para aportar, bienvenido también, ¿eh? Está acostumbrado a que yo le abra la ventana cuando viene. Muy bien, muy bien. Así que Perdón. sabrá mucho de negocios internacionales, me imagino, ¿no? Me he escuchado ya hablar mucho de estas cosas acá. Y entonces, bueno, ese era mi primer punto. Y lo otro, algo más específico con el tema de, ¿no? Se habla mucho de las cadenas globales de valor, que lo comentó Dino, que lo comentaste también. Y bueno, a ver si me podés dar algunas ideas, algunas herramientas para poder empezar a entender algo que recién comienza, ¿no? En los libros y en la biblioteca, que es las Digital Value Chains, ¿no? Las cadenas de valor digitales. Mira, lo primero es lo relativo al conocimiento. Lo voy a hacer participar a mi gato acá conmigo porque vive conmigo. Efectivamente vivimos en la economía del conocimiento. Y muchas veces es difícil medir la economía del conocimiento. Porque en realidad, efectivamente, el conocimiento es el principal insumo de la economía de hoy. Pero muchas veces ese conocimiento, que es profundamente global, el saber es global, ese conocimiento es de difícil medida para los negocios internacionales, porque en realidad el conocimiento no se factura en frontera, el conocimiento fluye a través de las fronteras. Pensemos que en los últimos 15 años la suma de todas las exportaciones del mundo creció una vez, se duplicó, pero la suma de datos transferidos a través de Internet en todo el mundo creció 1.400 veces. Entonces, hoy el principal activo en la generación de valor es el conocimiento. El conocimiento es mucho más que la información. Conocimiento es, dice un profesor de la Universidad de Harvard, que el conocimiento es información, más interpretación, más análisis, más contexto, más experiencia. Tom Davenport dice esto. Planteándonos que en realidad la información es un hecho externo a la empresa, pero el conocimiento es un hecho endógeno. La información es siempre algo que yo traigo de afuera. Yo puedo tener un montón de información, base de datos, puedo tener un montón de estudios relativos a cómo evoluciona el mercado, pero el conocimiento es algo endógeno que yo puedo generar cuando ajusto procesos. De modo que el conocimiento exige la información, pero exige mucho propio. Por lo que yo diría es, estamos en un cambio de la globalización, estamos en un proceso en el cual hay un montón, como decías en la pregunta, Mariano, de cosas ocultas que no son fácilmente medibles. ¿Cuánto vale el conocimiento global que en muchos casos no se factura en frontera? ¿Cuánto vale lo que Richard Baldwin llama el telecommuting de la cuarta globalización? Las personas, a través de mecanismos como este, desarrollando negociaciones y compartiendo información. ¿Cuánto vale que una multinacional envíe a través de mecanismos electrónicos un know-how para que pueda adaptarse el proceso de producción de una sucursal de esa multinacional en otro mercado y eso genera mucho valor? Por lo que yo diría, tratemos de no quedar anclados en las categorías viejas, porque la sociedad del conocimiento tiene una enorme cantidad de componentes nuevos que son muy globales. Por eso cuando digo la globalización está en crisis, bueno, a lo mejor está en crisis alguna faceta tradicional de la globalización, pero hay nuevos componentes de la globalización. Y esto me lleva a la segunda parte de tu pregunta, la relativa a las cadenas globales de valor. Las cadenas globales de valor tuvieron su apogeo hace 10 años y de ahí hacia atrás. Llegaron a explicar el 75-80% de todo el comercio mundial. Entendidas cadenas de valor como procesos de vinculación iterativa entre empresas que en realidad no actúan con la
vieja visión de voy, vendo, cobro y vuelvo, de tener clientes, sino de ser partes de un proceso en el cual se comparten estrategias, decisiones de inversión, anticipación en la planificación, incluso en algún caso finalmente comercio de servicio y de bienes. Ahora bien, lo más probable es que por este fenómeno del que hablaba Dino hace un rato, que la pandemia, el cambio tecnológico, incluso yo mencionaba dentro de los 5 componentes de la nueva globalización, esto de la aparición de riesgos y de una nueva aleatoriedad. Bueno, lo más probable es que la visión convencional de las cadenas globales de valor entendidas como proceso de maduración, de ensamblamiento físico, ya no avance tanto. Y que ahora en las cadenas de valor sean sistemas complejos en los cuales el principal motor es el conocimiento. El principal motor es la generación de saber aplicado. Por lo que esa vinculación de empresas en redes, en realidad sean vinculaciones en las cuales las empresas investigan juntas, inventan, innovan, desarrollan, aplican, en algún caso institucionalizando a través de patentes, royalties, propiedad intelectual, licencias, y en otro caso simplemente operando en conjunto. Por lo que yo creo que también esto nos lleva a un cambio en las cadenas globales de valor, que probablemente si uno mira el dato convencional del comercio intracadenas de valor, lo tiene hace unos cuantos años bastante estabilizado, pero porque está midiendo a lo mejor una parte muy antigua de las cadenas globales de valor. Hoy las cadenas globales de valor son sistemas complejos en los cuales el principal motor de la participación de esas redes es el conocimiento, que es el principal insumo de la economía. Muchas gracias, muy buena tu intervención nuevamente, Marcelo, como siempre. Ahora nos quedan unos... Y lo hago mientras juego con mi gato, miren. Sí, lo vimos, está activo, muy bien. Siempre está acá conmigo. Está acá conmigo en el escritorio siempre. Es bueno porque saca las energías negativas. Exactamente. En estos momentos de pandemia viene muy bien tenerlo. Yo quería, proponerles a ustedes, ¿sí?, que amablemente venimos comentando estos temas, que a ver si hacemos ahora en estos últimos 5 o 6 minutos que nos quedan, una interacción, ¿sí?, sobre todo ustedes dos, que son las estrellas estelares de este panel, y me gustaría que nos comenten su idea de este escenario post-pandemia del comercio y la producción, ¿no?, digital. ¿Dónde nos ubica a los países en desarrollo? ¿Y qué claves o qué caminos ustedes ven, o esa luz de esperanza que ven de los países, ¿no?, en desarrollo o emergentes como Argentina y en general como América Latina, ¿no? Abro el debate. Por favor. Mira, la ventaja es que el escenario nuevo cambia la configuración de los mercados, y cuando se cambia la configuración de los mercados, el más beneficiado es el que viene de atrás. Incluso en los países en desarrollo estamos más acostumbrados a escenarios muy volátiles. Pensemos en nosotros que venimos de la Argentina, expertos en adaptación a los cambios. Y el mundo ahora, todo es un mundo de enorme incertidumbre y de exigencias de esa repentización, por lo que yo creo que en los países en desarrollo tenemos una enorme oportunidad en términos de, así como pasó hace 20 años, cuando países otrora retrasados pasaron a ser grandes actores de la economía mundial, como China o como la India, o incluso países con menor dimensión geográfica, pero muy significativos, como Singapur o Corea del Sur. Quizás hoy la gran oportunidad es que ante un escenario de adaptación, el que viene de atrás tiene más capacidad, o por lo menos le genera menos estrés. Ahora, los países en desarrollo tienen enormes desafíos por delante. En primer lugar, generar un marco macroeconómico, institucional y regulativo para adaptarse a este cambio, porque los países en desarrollo están más atrasados que los países desarrollados en términos de la capacidad de generar un marco de internacionalidad nueva. En segundo lugar, yo creo que es muy importante para los países en desarrollo generar instrumentos de incentivo para empresas nuevas. A mí me parece que vamos a un mundo en el cual la diferencia entre los ricos y los pobres, por lo menos al principio, se va a ampliar, por lo tanto es un problema para los países en desarrollo,
y la diferencia entre las empresas con mucha capacidad y las que vienen de atrás también se va a ampliar. Y la mayoría de las empresas que vienen de atrás son de los países en desarrollo. Por lo tanto, ahí hay que incentivar inversión y adaptación por parte de las empresas en los países en desarrollo. Finalmente, la diferencia la hacen las personas. Y yo creo que el mundo hoy está hasta empezando a discutir si hay países en desarrollo y países desarrollados. Lo que hay es espacios desarrollados y espacios subdesarrollados. En los países desarrollados, las inmigraciones están generando espacios subdesarrollados adentro de los desarrollados. En los países en desarrollo hay determinados clústeres desarrollados que son una especie de globos excepcionales, pero donde hay inversión internacional, donde hay mucha innovación y mucha competitividad nueva. En el caso de la Argentina, claramente eso ocurre en la actividad agroproductiva. Por lo que me parece que hay que pensar más en regiones que en países y en dónde se da la capacidad para innovar y dónde no. Y en eso, quizás si nos pusiéramos a medir los vínculos internacionales de las ciudades y de las regiones en términos de la nueva economía, nos sorprenderíamos en términos de que las regiones y las ciudades a lo mejor tienen distinta evaluación cuantitativa incluso sobre cómo se vinculan comparada con los países en los cuales ellas están. Perfecto. Sí, sí. No. Sí, justamente como concuerdo con lo que dice Marcelo y como decía anteriormente, debemos pensar justamente en un futuro donde los países, las regiones, en esta nueva geografía económica, los lleve a depender menos de esas manufacturas importadas e imaginar justamente las cadenas de valor regionales o más locales. Por eso justamente el tema de poder implementar políticas industriales a nivel regional, como también decía Marcelo, que permitan fortalecer estas capacidades productivas y también apuntar hacia nuevos sectores estratégicos que sobre todo están, y en esto también concuerdo con Marcelo, en la industria del know-how, del conocimiento. Esto es la clave. El tema de la inversión en investigación y desarrollo son la clave para justamente afrontar la nueva economía mundial. Y para concluir, justamente solamente digo que si bien esta pandemia global nos ha afectado personal y colectivamente en una forma realmente sin precedentes, justamente la forma en que trabajamos, en que vamos a la escuela, hacemos los negocios, puede que tal vez nunca vuelva a ser la misma. Pero aunque puede ser devastador para muchos, es fundamental que nos tomemos un momento para aprender de este acontecimiento y poder estar mejor preparados para poder afrontar la próxima interrupción, ya sea que sea una pandemia o desastre, ya sea grande o pequeña. Esto debe ser una lesson learning para lo que se viene. Bueno, muy bien, estamos todos aprendiendo. Esto que comentás, Dino. Bueno, a ver, yo creo que hemos dejado muchas ideas, muchos planteamientos. Yo los invito, sin dudas, para poder continuar estos debates. Como presidente del CERI, la verdad que me encantaría que esto que hoy analizamos en este corto tiempo que tuvimos, lo podamos profundizar luego en alguna otra actividad que desarrollemos, si les parece, ¿no? Porque la verdad que se abrieron un montón de aristas que seguramente de acá a algunos meses el mundo vuelva a cambiar. Esperemos que se normalice al menos la cuestión sanitaria y nos encuentre debatiendo nuevamente estos temas, ¿no? Con gusto. La verdad que ha sido un placer y será un placer también hacerlo presencialmente. Esperemos, así es. Y Lo vení mismo... con acá. Ahora lo llevamos. Lo llevamos que nos va a traer buena suerte. Nos va a traer buena suerte. Lo a ver, mismo para mí. Sí, contame, Dino, dale. Sí, no, lo mismo para mí, Mariano, ha sido un placer poder compartir este momento con ustedes y vuelvo justamente a agradecer al CERI por esta invitación y también tomo, digamos, tu palabra de poder encontrarnos personalmente allá en Argentina o acá en Europa para poder debatir de estos temas y otros que puedan ser interesantes para no solo la Argentina, sino también para el mundo. Genial. Y la verdad que cuando armamos los paneles,
Yo pedí especialmente poder estar en este panel por la importancia que creo que tiene el tema y además por la calidad de expositores que son ustedes. Así que les agradezco nuevamente en nombre del SERI. Marcelo, sos un maestro de muchos de nosotros. Dino, que sos un excelente profesional con gran carrera en Europa. Les agradezco profundamente este tiempo que se han dado con nosotros. Poder escucharlos, poder escuchar a Dino Fortunato, poder escuchar a Marcelo Elizondo, que es uno de los expertos argentinos más reconocidos en lo que respecta a comercio internacional, nos ha dado un panorama muy amplio y realista de cómo está la situación hoy y de cómo son las expectativas a futuro ante las vivencias que estamos teniendo este año. Nada más que agradecerles, Mariano, Dino, Marcelo, una presentación llena de información, llena de insights, que nos deja un montón de cosas para que nos vayamos a pensar y a repensar. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y espérenos unos minutos y nos vemos en el próximo panel.